Hola, ahora sí, dice siglo XXI, vuelve la propiedad privada a ser un derecho de los bolivianos. Se fueron o se están yendo ya los que negaron la propiedad privada, los que la anularon. Primera conclusión del siglo XXI. Ahora dice, vuelve la propiedad privada a regir en Bolivia. Después, dice siglo XXI que ha habido un entierro político multitudinario, ¿no? Nunca ha habido tanta gente para enterrar a un cadáver que es el MAS, pero con una sorpresa. Rodrigo Paz Pereira apareció de pronto y se puso en primer lugar, ¿no? Para sorpresa de todos, al parecer incluso para sorpresa de él mismo. De él mismo no tenía con quién festejar la noche del domingo. Los Paz en Bolivia, dice siglo XXI, porque ha habido Paz Estenssoro, ha habido Paz Zamora y ahora viene Paz Pereira. ¿Qué le va a pasar al país con tanto paz? Dice siglo XXI, y hace un recuento de lo que han sido los dos primeros Paz Estenssoro, Paz Zamora y ahora este que viene, que sería el Paz Pereira. Después siglo XXI habla acerca de qué pasó hace 20 años. 20 años después, no Alejandro Dumas, no. 20 años después ocurre que después de 20 años Bolivia se libera del MAS. O sea, ¿no parece esto una cosa real en la política? Normalmente las dictaduras no se van por los votos, ¿ah? No se van por los votos, que si no, pues ya no habría dictadura en Cuba ni en Venezuela, ¿no? No se van por los votos, pero en Bolivia la cosa es muy diferente. 20 años después, dice siglo XXI, y hace un repaso de lo que era Bolivia hace 20 años y lo que nos está dejando el MAS. Un desastre total, una desgracia. Va a haber que recuperar el país. No va a ser fácil, no va a ser rápido, ¿no? Entonces, y en eso están. Parece que Tuto tiene un equipo, parece que Rodrigo está conformando su equipo, pero a ver, veamos el 19 de octubre quién de ellos dos va a ser el presidente. Y siglo XXI menciona Bolivia y su entorno. Parece que la política exterior que aplicó Luis Arce ha sido un desastre. No solamente la política interna, no hay gasolina, no hay diésel, no hay dólares, no hay nada, hay inflación y todo, sino que además la política exterior, porque no sabía nada, no estaba preparado para ser presidente este tipo, ¿no? Menos mal que ahora se va. Eso es lo que dice el siglo XXI, muy a la rápida. A ver, entonces, tienes que suscribirte para leer. Son lecturas diferentes de la realidad boliviana que hace el siglo XXI, todas las semanas. Para leerlas tienes que suscribirte y tienes que hacerlo llamando a este número de teléfono. No es así nomás en internet, no. Tienes que hacerlo llamando a este número de teléfono, ¿no? Y si te gustan estos enfoques diferentes, si te gusta este periodismo diferente, valiente y sin miedo, pues nos quieres ayudar, nos tienes que mandar un WhatsApp y te vamos a decir cómo hacerlo. Un WhatsApp diciendo ya cayeron, sería ahora, antes era no caerá, ya caerán, ya cayeron, bueno. Y te vamos a decir cómo puedes ayudarnos si es que quieres ayudarnos. En fin, eso es. Ahora sí. Dice siglo XXI, la propiedad privada. El MAS se derrumba en las elecciones, lo que restaura la vigencia de la propiedad privada en el país después de 20 años para beneficio de todos. ¿Sabes qué? De todos. Incluidos los masistas que robaron a manos llenas.
Aquí viene la historia del siglo XXI. Porque ocurre que los masistas demoraron 20 años en robar y después provocar un derrumbe de su propio partido, ¿no? Pero sí, eso sí, seguros de que quienes iban a sucederlos iban a restaurar la vigencia de la propiedad privada. Eso era importante. En Rusia hicieron exactamente lo mismo, pero demoraron 70 años. Los soviéticos en 1991 privatizaron, se adueñaron los jerarcas soviéticos de las empresas de la superpotencia y dijeron, bueno, ahora sí, se derrumba, no existe ya la Unión Soviética. ¡Pum! Putin, entre otros, resultaron ser los beneficiarios de una privatización de las empresas estatales soviéticas. Pues bien, ahora en Bolivia está pasando lo mismo. Los masistas que robaron tanta plata, se calcula que 70.000 millones de dólares han pasado por las manos de estos ñatos y han llevado su dinero seguramente a cuentas extranjeras. Algo habrán invertido acá y lo que han invertido acá ahora va a estar garantizado. ¿Por qué? Porque ahora se restablece, dice siglo XXI, el derecho a la propiedad privada en Bolivia. Un derecho que había sido negado a todos los que tenían tierras, sobre todo en el oriente, se las arrebataban para volverlas cocales por orden del cocalero mayor. Ahora, dice siglo XXI, incluso los hijos de Luis Arce, que se compraron una hacienda en 3 millones de dólares, o creo que eran 5, ¿no? Ellos ahora, cuando se va el MAS, cuando deja de ser gobierno el MAS, pueden estar tranquilos porque nadie les va a arrebatar o a asaltar sus tierras, salvo que tengan algún problema legal detrás, salvo que los dineros que han usado para comprar sean mal habidos, eso ya es otra cosa. Pero nadie va a asaltar las tierras como estuvieron haciendo los interculturales con las tierras en Guarayos y en Chiquitos para convertirlas en cocales. Entonces, eso es lo que dice siglo XXI. Vuelve la vigencia de la propiedad privada en Bolivia. El ruso Yedor Gaidar había denunciado eso en un libro. Denunciado. Han privatizado todo los jerarcas soviéticos antes de irse. Después de haber privatizado, han anunciado el derrumbe de la Unión Soviética y el retorno de un Estado de Derecho en que se respeta la propiedad privada, todo bien calculado, fríamente calculado. Los Paz en Bolivia. Por supuesto, siglo XXI se refiere al doctor Víctor Paz Estenssoro, a Jaime Paz Zamora y ahora a Rodrigo Paz, que va a postularse como posible presidente en la segunda vuelta del 19 de octubre. Doctor Paz apareció en el 52, ya se sabe, revolucionario, expropió las minas de los varones del estaño, que eran un cochabambino, Patiño, un tupiceño, Aramayo y un judío, Xochitl, les arrebató, pero después, 13 años después, tuvo que volver el 52 al 85, no son pues 13, son 33 años después, tuvo que volver a decir, van a perdonar, pero nos habíamos equivocado el 52, y tuvo que deshacer lo que había hecho el 52. Jaime Paz Zamora llegó el 90, fue acusado de tener narcovínculos, no sé, felizmente los aclaró, pero después él comenzó con su prédica de que la coca no es cocaína. Y declaró territorios independientes de los indígenas y todo eso. Pues ahora podría llegar el tercer Paz como presidente de Bolivia. Rodrigo Paz Pereira hizo una campaña totalmente diferente. No acudió a los medios convencionales, ni siquiera fue a las redes sociales, hizo la cosa cara a cara con la gente. Fue a visitar a las personas durante 4 años en todo el país mientras era senador de la República.
porque comenzó a ser senador el 2020, cuando entró Luis Arce. Y ahora resulta que el día 17 de agosto se encuentra con la sorpresa. Dice un analista cruceño, Carlos Chalup, que Bolivia debe ser el único país del mundo en que los electores se sorprenden con el resultado de las elecciones. Todos estaban sorprendidos. ¿Qué pasó? De pronto llegó el aluvión. Entonces, de todos modos, dice siglo XXI, Tuto está segundo, se tiene que definir entre los dos, pero ha sido un entierro con sorpresa. Por supuesto habla acerca de la herencia que deja el MAS se ha muerto, ¿no? Y parece que Rodrigo Paz fue mal alcalde en Tarija, en Tarija no lo quieren mucho, como que no ha ganado en Tarija él, a pesar de ser tarijeño, aunque nació en España, ¿no? Y pues ahora hay que esperar a octubre. Hay un periodista también tarijeño, Virginio Lema, que dice que muchos vamos a esperar hasta noviembre para que se vaya Arce, que se vaya antes, dice, ¿no? A ver, 20 años después, siglo XXI hace un repaso sobre lo que pasó en los últimos 20 años. Y recuerda, entre otras cosas, que hace 20 años Bolivia tenía 27 TCFs de gas natural de reservas y ahora tiene 3. ¿Sí? Hace 20 años tenía una producción suficiente Bolivia para producir gasolina y diésel y ahora ya no tiene. Ya no tiene. Hace 20 años teníamos las reservas de oro, las reservas en el Banco Central y ahora ya no hay. Hace 20 años la deuda externa era de 2.000 millones de dólares y ahora es de 13.000 millones de dólares. O sea, la diferencia de 20 años después es muy grande, dice siglo XXI. No estamos imitando o tratando de copiar a Dumas, Alexandre Dumas, que escribió 20 años después, pero 20 años después, en este caso, porque estás refiriéndote a lo que te deja un gobierno que estuvo durante 20 años. ¿Cómo encontró el país ese gobierno hace 20 años y cómo lo deja? Hace 20 años Bolivia estaba a punto de firmar un contrato para exportar gas natural licuado a Estados Unidos y México. Chile y Perú se estaban disputando por cuál de los puertos iba a usar Bolivia. Un ex canciller chileno, Insulza, llegó a decir que Chile le podría vender a Bolivia un puerto si es que elegía Bolivia un puerto chileno para exportar el gas natural a Estados Unidos. Eso. Y ahora resulta que ya no tenemos gas. No tenemos gas natural y dentro de poco, esperemos que no, hay que tocar madera, ¿no? Dentro de poco podría ser que no haya gas suficiente para las plantas termoeléctricas que generan 66% de la electricidad que se consume en Bolivia. Entonces, esa es la situación dramática después de 20 años de un desastroso gobierno. Es decir, los rusos habían hecho 70 años de un desastroso gobierno, habían matado a 150 millones de personas, los masistas han hecho barbaridades, se han entregado a la economía ilegal, han promovido la economía ilegal y han proscrito la economía legal. Las empresas legales están perseguidas en Bolivia, no hay propiedad privada, todo eso, ¿no? Entonces, se refiere siglo XXI a esto, 20 años después. Y se refiere al hecho de que, claro, ocurre que según la CEPAL, el crecimiento promedio de América Latina de este año va a ser de 2,2%. Pero hay algunos países que lo hacen muy mal. Por ejemplo, Bolivia, Ecuador y México. Y hay otros países que lo hacen muy bien, como Paraguay, Panamá, y Costa Rica y otros, que van a crecer como más de 4%. ¿Por qué estos tres países, Bolivia, Ecuador y México, van a crecer tan poco? Bolivia y Ecuador 1,5%, el promedio va a ser 2,2%. México va a crecer en 0,3%. ¿Qué tienen en común estos tres países? Tienen una presencia muy secante del narcotráfico.
México, la presidenta de México dice cada vez que puede, vamos a usar contra los narcos o con los narcos abrazos y no balazos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dicho, por favor, que venga alguien a defendernos, porque Ecuador no puede defenderse de los ataques, del asedio de la transnacional del crimen organizado. Y Bolivia. Entonces resulta que son 3 países agobiados por el narcotráfico, los que crecen menos en su economía legal. Conclusión, Bolivia tiene una economía legal perseguida, la ilegal está autorizada, entonces a eso se refiere esta nota de siglo XXI. Y por último, siglo XXI dice, Bolivia y su entorno. Las elecciones han distraído la atención del público, pero más todavía del gobierno, que demostró ser tan ineficiente en política interna como en la política externa. Las relaciones internacionales no solo están descuidadas, sino que han sido saboteadas a propósito. Esta es una revelación que hace el siglo XXI. Está saboteando las relaciones internacionales a propósito. Y por ejemplo hace una advertencia el siglo XXI. Nos está dejando la posibilidad de que vamos a tener contratos firmados con China y con Rusia para el control del litio. Y si por alguna razón, por ejemplo la presión de Comcipo de Potosí, nos obliga a anular esos contratos, eso es un desprestigio. A Bolivia le van a cobrar multas por haber negado el cumplimiento de unos contratos ya firmados. Entonces, todas esas cosas está dejando el gobierno de Arce Catacora como un desastre, como unas bombas de tiempo para el futuro gobierno de Bolivia. Eso es, ya sabes, eso es lo que dice siglo XXI, bien a la rápida. Hay que leer inclusive entre líneas esta carta informativa. Y para eso tienes que suscribirte, ya sabes, tienes que llamar a este nuevo teléfono para preguntar cómo hay que hacer para suscribirse. Y además, si quieres ayudarnos, si quieres colaborar con Siglo XXI, que necesita una colaboración, ¿no?, para seguir haciendo periodismo independiente y sin miedo, pues nos mandas un mensaje por WhatsApp y te vamos a decir cómo nos puedes colaborar. Eso es todo, muchas gracias, chao, hasta luego.